Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Por amor de su nombre, por amor de su nombre, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová que ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, porque tú estarás conmigo. Jehová es mi pastor,
nadie como tú. Después de ti no existe nadie en realidad. Eres mi paz, mi pensamiento y mi luz. No necesito más que solo tu bondad. Jesús, mi buen Jesús, la primavera ha llegado a mi vida. Tu gracia y su fulgor, una canción, una esperanza es para mí. Si el cielo y las estrellas te alaban, yo inclino ante ti mi corazón, y no hay manera que me aparte de tu amor. ¿Cómo olvidarme si me diste tu perdón? ¿Cómo olvidarme si tú eres mi Señor? Si el cielo y las estrellas te alaban, yo inclino ante ti mi corazón, y no hay manera que me aparte de tu amor. ¿Cómo olvidarme si me diste tu perdón? ¿Cómo olvidarme si tú eres mi Señor? En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en él, porque soy en la tierra, soy un peregrino que camina en el mundo de dolor. Alentado voy en mi camino, la esperanza de verme con Jesús. Le veré en un cercanos día, cuando deje el mundo de dolor. Cara a cara solo espero verle y vivir gozando de su amor. Solo estoy de paso en esta vida, donde todo ha de perecer. Busco aquella patria bendecida, que eterno con Dios habrá de ser. Le veré en un cercanos día, cuando deje el mundo de dolor. Cara a cara solo espero verle y vivir gozando de su amor.
nada importa de mis sufrimientos, ni de pruebas mil que pase aquí. Solo Cristo me dará corona, que por siglos y sin fin habrá de ser. Le veré en un cercanos día, cuando deje el mundo de dolor. Cara a cara solo espero verle y vivir gozando de su amor. Damos gracias al Señor, una noche más que podemos compartir su palabra, y vamos a continuar estudiando la profecía de Isaías, una hermosa profecía que el Señor nos ha dado para poder conocer más de sus propósitos, estos propósitos que están escondidos al hombre natural. Nosotros podemos, por medio de la ayuda y dependiendo del Espíritu Santo, por lo menos alcanzar hasta donde nuestra fe quiera creer. Todo va a depender hasta donde nosotros querramos alcanzar. Había un hermano que decía, para el que quiere más, hay más. Y realmente es así, porque la fuente es inagotable. Bueno, vamos a leer en el nombre de Jesús. Estamos detenidos un poco en este verso 1 del capítulo 43 de Isaías. Capítulo 43 de Isaías, y vamos a leer verso 1. Dice la palabra: ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Bueno, esta frase, no temas, ocurre más de 300 veces en la Biblia. Es una de las frases más dichas por Dios. Dios realmente muchas veces usó esta frase para hablar al hombre. Y esto nos hace ver qué frágil que somos. Porque frente a cualquier circunstancia, bueno, nosotros tenemos temor. A veces la circunstancia aparenta ser grande y no es tan grande como parece, mirando con otros ojos, pero en nuestra humanidad siempre tememos, siempre tenemos temor. Pero vemos que Dios está allí siempre para alentarnos. Y así va a ser también con su pueblo. Israel va a tener realmente una experiencia muy amarga, porque va a estar en su tierra y va a estar rodeado por los ejércitos mundiales. Y realmente van a tener una causa de temor muy firme. Sin embargo, Dios dice, no temas. Y Dios habíamos visto que había dado muchas razones por qué este pueblo es un pueblo especial. Primeramente, Él es su creador. Luego es su formador. Dios está tratando con su pueblo. Dios está tratando con su pueblo. Dios está purificando a su pueblo. Pero acá vemos una razón mucho más principal. Y dice, porque yo te redimí. Habíamos visto que el hombre es de Dios. Primeramente vamos a ver por derecho de creación, vamos a ver luego más detenidamente. Y así también es Israel. Dios creó esta nación, pero también Dios le redimió. Dios le redimió a Israel. Y esta palabra redentor es una palabra también que sobresale en la profecía de Isaías. Si hay una palabra que sobresale en esta profecía, es la palabra redentor o redimir. Habíamos visto en el capítulo 41 de Isaías, en el verso 14. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Otra vez vemos a Dios utilizando la palabra no temas.
no temas. Y dice, yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. Habíamos visto que la palabra redimir significa comprar. El Señor compró a este pueblo, le compró. Le compró especialmente cuando le sacó de Egipto. Él es el Redentor de Israel, ese es su dueño. Él es su dueño y pagó un alto precio realmente por su pueblo. Le redimió de la mano de Faraón. Y vamos a ver que por causa de que Él es su Redentor, Dios siempre va a salir y saldrá, y salió en la antigüedad en defensa de su pueblo, por causa de que Él le compró. Vamos a ver en Jeremías capítulo 50, en el verso 33. Jeremías capítulo 50. Dice en el verso 33. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente. Y todos los que los tomaron cautivos, los retuvieron, no los quisieron soltar. Acá parece que Dios está mirando la historia de este pueblo. Dios usó para corregir a Israel a muchas naciones. Y Dios utilizó a Egipto para formar a Israel como nación. Pero luego utilizó también a Babilonia. Y también habíamos estudiado en los primeros capítulos de Isaías, habíamos visto a Asiria. Asiria que era una vara nomás de corrección, pero ella se creía árbol. Era una vara en la mano del Señor, pero Asiria se creía más. Creía que ella tenía el control. Y dice, los que los tomaron cautivos, los retuvieron, no los quisieron soltar. Ellos siempre hicieron más en contra del pueblo de Dios de lo que Dios había determinado. Pero dice el verso 34, el Redentor de ellos es el fuerte. Así vemos que Dios le hace recordar al mundo y a estas naciones en especial manera, que el Redentor de ellos es el fuerte. Él había demostrado realmente su mano, su brazo fuerte, sacando ya a Israel de Egipto. Y Dios lo hará una vez más. Dios va a juzgar al mundo. Dios va a juzgar al mundo por causa de su pueblo. Porque este es su pueblo, de su pertenencia, de su posesión. Él compró, Él redimió. La palabra redimir, otro significado también es comprar para ser libre, para dar libertad. Comprar y luego libertar. Y así Dios hace realmente. Dios se complace en comprar muchos esclavos. Y dice, es el fuerte. Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. Y así Dios va a volver a hacer en el tiempo del fin por causa de la redención que ha hecho con su pueblo. Tan grande, hermano, y profundo es el significado para Dios de la redención. Por eso Dios siempre va a salir a favor y en defensa de su pueblo. Podemos leer también un verso más en el Salmo 78. En el verso 42. Dice, no se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia. Así fue con Israel. Ellos realmente no se acordaron. En su transitar por el desierto, ellos no se acordaron de la mano poderosa de Dios. Pero Dios va a manifestar su brazo. Su brazo de poder será manifestado. Y este brazo va a ser manifestado en la persona de Jesucristo. Y otra vez, por causa de la redención, por causa, hermanos, de la redención, Dios va a libertar a su pueblo. Bueno, y así como hemos dicho, hermano, el hombre, como estamos viendo, es por derecho de creación de Dios. A Dios ya de por sí le pertenece todo lo que hay. Todo lo que vemos,
Bueno, Dios, es su dueño. El hombre quiere adueñarse de la luna ya. Ya quiere plantar allí una bandera y hay alguno por ahí que está vendiendo terrenos. Uno que se está adelantando y quiere ir al cielo. Pero bueno, de Dios es todo lo que existe. ¿Por qué? Bueno, porque Él creó. Podemos leer en el Salmo 24, dice en el versículo 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y da la razón, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Acá vemos cómo Dios tiene derechos sobre el hombre y tiene derechos sobre la creación por causa de ser su creador. Él creó, Él realmente la afirmó, Él la estableció, Él la delineó. Él realmente fue aquel creador, aquel que empezó todo lo que vemos y todo lo que hay. Sin embargo, sabemos que por causa del pecado, el hombre cayó bajo esclavitud. Pero por creación, todo le pertenece a Dios. Dice, vamos a ver un verso más en Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18. Y dice en el verso 4. Ezequiel, capítulo 18, en el verso 4. Dice, he aquí que todas las almas son mías. El hombre era una simple estatua en el huerto del Edén. Hasta que Dios sopló en él aliento de vida. Y allí el hombre, fue un ser viviente. Ese soplo de Dios es el alma del hombre, no es nada más ni nada menos que el alma del hombre. El hombre tiene vida porque tiene alma. Y así todo lo creado tiene alma. Todo lo creado tiene alma porque vive por la vida que Dios le dio. Y dice el hombre, dice aquí, todas las almas son mías. Todas las almas son de Dios porque Él creó. Y como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y dice, el alma que pecare, esa morirá. Esta fue realmente la sentencia que Dios le había dado a Adán en el huerto. Dios le había dicho, en el momento que comieres del fruto que yo te mandé, que no comieses, ciertamente morirás. Y así por medio de esa desobediencia, Adán dejó a toda la creación bajo pecado, no solamente a su generación y a su descendencia, sino que por causa de que Él es cabeza de creación, Él realmente traspasó a todos los hombres y aún a la creación misma el pecado. Dice el verso 12 de capítulo 5 de Romanos, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así vemos que la muerte, la sentencia de muerte pasó a todo. El alma que pecare morirá. Y dice en el verso 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Aquí vemos cómo el pecado se traspasó por una sola transgresión. Todo realmente fue puesto bajo la esclavitud. Pero vemos que Dios no iba a permitir que el hombre y su creación permanezca de esta manera. Este no era su plan. Dios le había puesto nombre a Israel. Y Dios había creado, habíamos visto que cuando Dios crea algo, crea a alguien, lo crea con un propósito. Y ese propósito no puede fracasar. ¿Y por qué no puede fracasar?
Porque Dios desde antes de la fundación del mundo tenía en su mente a Cristo. Dios tenía en su mente al Señor Jesucristo, a un Redentor. Dios ya sabía que el hombre era falible y que iba a fracasar. Por eso antes de crear todas las cosas, antes de que Él cree todas las cosas, había en su mente creado a Cristo hombre. Esto tenemos que entender bien. Cristo como hombre fue creado, pero como Dios, Él existía y existe desde antes de todas las cosas. Él, en su divinidad, Él es el creador de todas las cosas. Él es Dios. Dice en Colosenses capítulo 1, en el verso 15, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen, este Dios, ese espíritu que nadie le pudo ver jamás, se hizo visible en la persona de Jesucristo. Y no te dice el primogénito de toda creación. Esto quiere decir que Dios antes de la fundación del mundo ya había pensado en su plan, en su propósito, que que su Hijo, la segunda persona de la deidad, se iba a hacer carne, iba a ser hombre. ¿Y para qué iba a ser hombre? Bueno, para poder subir a la cruz. Y dice, porque en Él fueron creadas. Es tan grande realmente el propósito de Dios, el propósito de redención, que realmente vemos que dice, en Él fueron creadas. Primeramente, antes de que caiga el hombre, antes de crear al hombre, antes de que el mundo caiga, antes de que la creación caiga, por eso gime, bueno, Dios creó al Redentor de todo aquel que iba a caer. Bueno, hermano, ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Hermano, con razón, dice, ¿a qué me haréis semejante? Hermano, este es mi Dios, un día va a decir Israel. Porque va a ver a su Redentor. ¿Usted conoce al Redentor? Bueno, si usted no conoce al Redentor, en esta noche puede aceptarle. Y si usted conoce al Redentor, puede conocerle más. Podemos conocerle más, hermano, a través de su palabra. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado en vista de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él mantienen consistencia. O en Él subsisten. Hay mucho aquí, pero bueno, hay un estudio que nuestro hermano Gustavo ha dado. Y ese le aconsejo escuchar. Y dice el verso 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así vemos el precio de la redención. El precio de la redención. Dios había tipificado la redención en el capítulo 12 de Éxodo, por medio de la sangre que había sido derramada. Por primera vez Dios da instrucciones cómo derramar la sangre. Pero vemos que era un tipo y sombra de la sustancia. Aquí vemos al Redentor. Aquí vemos al Redentor del hombre. Dios vuelve a comprar al hombre. Y Él, cuando redime, se hace cargo de todo aquel redimido. Así cuando el Señor nos redimió, bueno, hermano, Él se hizo cargo de nuestra deuda. No continuamos, hermano, esforzándonos para tratar de pagar una deuda con Dios. El pueblo de Israel hasta el día de hoy está tratando de esforzarse por cumplir la ley. Pero eso es porque todavía no conoce a su Redentor. Ellos, cuando vino, ellos no le recibieron. Pero en sí, hermano, así vemos que tanto Israel como el hombre tienen en común el mismo Redentor. En Gálatas capítulo 3 dice en el verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y así vemos cómo realmente, por medio de la redención, el Señor pagó nuestra deuda. Nosotros no tratamos
de cumplir la ley, ni de tratar de alcanzar realmente algo, sino, hermano, más bien gozamos de los resultados de la redención. Bueno, eso es la gracia. Justamente la palabra gracia significa un don inmerecido. Bueno, por medio de la redención, Dios le regala al hombre la salvación. Por medio de la redención, Dios puede bendecir en plenitud al hombre. Por eso vemos que Dios es el que hace todo. Y Dios ya, esto, hermanos, Dios ya creó en su mente desde antes de la fundación del mundo. Dios encontró al hombre en una bancarrota que era irremontable. Era imposible pagar, como dice en los Salmos. Ninguno de ellos podía en manera alguna redimir a su hermano, porque su deuda era muy grande. El hombre caído tenía una deuda muy grande. Pero ahí vemos el amor, la misericordia y la gracia de nuestro Dios. Dios mandó a su Hijo, Dios mandó a su Hijo Redentor, su Hijo único. Una deuda impagable teníamos. Ya el pecado se había hecho dueño de nosotros y el hombre estaba esclavo. Y esto habíamos visto en tipo a Israel. Faraón, tipo de Satanás, le esclavizó. Y así el hombre está bajo la esclavitud del pecado, bajo la esclavitud de Satanás. Está sirviendo por medio de religiones, por medio del pecado, al mismo diablo. Pero ahí vemos que Dios intervino, hermano, nuevamente en gracia. Por eso vemos que Dios muchas veces le dijo a Israel, yo te saqué. Ellos no podían salir de esa esclavitud por sí mismos. Por eso es tan hermoso ver que Dios se vuelve a presentar con este nombre a su pueblo y dice, yo te redimí. Como diciendo, yo nuevamente te voy a sacar de este problema en que te metiste. Israel va a estar metido en un gran problema y se va a llevar a cabo la guerra de Armagedón. Pero ¿quién va a salir a favor de su pueblo? Bueno, aquel que se hizo cargo de ellos antes. Aquel que realmente le dijo. Vamos a ver en Éxodo capítulo 20, en el verso 2. Los que hemos estudiado Éxodo, siempre hay algún estudiante que estudió con nosotros el año pasado. Y dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la casa de Egipto, de casa de servidumbre. Yo te saqué, dice Dios. Dios le había sacado. Dios había redimido a su pueblo. Dios le compró. Todo vino de Dios. Y así es realmente en la cruz. Cristo pagó, hermano, por nuestro rescate. Y realmente vemos que es una preciosa escena. Pablo dice, mirando la cruz, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No hay precio que la gracia no haya pagado por el hombre. Bueno, Dios, por medio de la cruz, por medio de la sangre de Jesucristo, abundó y sobreabundó en gracia para todos los hombres. Y en provisión, esto tenemos que saber y tenemos que entender, que Dios compró en provisión y rescató a toda la humanidad entera. Sí, todos los hombres fueron rescatados y en provisión, redimidos. Pero el hombre, ahora individualmente, Dios quiere que venga y acepte realmente el rescate. Por eso cuando el hombre rechaza a Jesucristo, cuando rechaza que el Espíritu Santo le quiere convencer de su bancarrota, de su profunda necesidad de ser redimido, bueno, Dios ya no puede hacer nada. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo que no tiene perdón. Porque el Espíritu Santo le quiere convencer que él necesita, que es pecador. Y que Cristo vino y tomó su lugar en la cruz. Pero el hombre rechaza ser convencido. Entonces ya no queda más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio. Y eso va a ser en el gran trono blanco. Si no acepta la gracia, bueno, tiene que llevar nomás el pecado que hizo. Pero vemos que en provisión, la provisión es para todos.
La provisión es para todos, alcanza para todos. Abundante gracia, abundante gracia. Porque si había pecado, si la deuda era hasta cierto nivel, bueno, Dios, con la obra de Jesús en la cruz, bueno, Dios hizo sobreabundar. Él pagó sobreabundantemente el precio. Y no solamente pagó el precio, sino que añadió para nosotros la quinta parte. Eso un día vamos a estudiar en Levítico. Bueno, Dios añadió para nuestra bendición. Hizo una provisión para nosotros, para que el hombre disfrute. Para que ya no sea todo deuda, sino que queda para nosotros esa parte, una parte especial. Y ahora nosotros, bueno, como redimidos de Dios, Israel como redimido de Dios, ¿qué tendría que haber hecho? Bueno, vamos a ver en 1 Corintios capítulo 6, en el verso 20. 1 Corintios capítulo 6, en el verso 20. Y dice la palabra, porque habéis sido comprados por precio. Aquí el apóstol Pablo nos hace acordar. Hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo, dice Pedro. La sangre de un cordero, el cordero de Dios sin mancha y sin contaminación. Habéis sido comprados por precio. Ahora, ¿qué nos resta a nosotros? Acuérdense que el Señor nos redimió y nos hizo libres. Entonces, ahora Dios espera, dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto es lo que no ha hecho Israel, ni tampoco la iglesia en general. Bueno, el hombre realmente se olvida, el hombre redimido muchas veces cae en esta falencia y se olvida realmente de que uno le hizo libre. Muchas veces, hermanos, nos gozamos, parece que es tan lindo escuchar todas estas cosas. Pero no nos olvidemos, hermanos, que realmente debemos rendirnos al Señor. Él es nuestro dueño. Él no quiere que nos rindamos como hacía Israel en Egipto por causa del látigo en la espalda, sino quiere que nuestro corazón se incline a Él. Él quiere que nosotros podamos ver lo que Él hizo por amor a nosotros, lo que Él preparó para nosotros, lo que Él ganó para nosotros y cómo Él nos ganó a nosotros. Y por esa causa quiere, hermano, que nos rindamos por amor. De la misma manera que Él por amor hizo todo. Bueno, Él pretende engendrar ese amor también en nosotros. Él derramó ese amor en nuestros corazones. El Espíritu Santo hace real realmente ese amor en nuestra vida y hace que se manifieste ese amor cada vez más. Lo hace fluir. Y escuchábamos en Nehemías al mediodía, bueno, ya a las 3 de la tarde, hablábamos de la puerta del muladar. Y justamente hay muchas cosas que no dejan fluir ese amor. Muchas veces el creyente no entiende el amor de Dios. Ese es el gran tropiezo del crecimiento, de la rendición de los santos. Porque usted puede tratar por su propia fuerza rendir su cuerpo y su vida a Dios. Pero ¿cuánto va a durar? Hermano, ¿cuánto va a durar? Sinceramente. Pero cuando realmente el amor de Cristo se revela en nuestro interior. El apóstol Pablo decía, el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, parece que nos da fuerza, hermano, para rendirnos cada día, día a día. Cuando las cosas son hechas por amor, como dice Pablo a los Gálatas, la fe que obra por el amor. Bueno, ese amor es constante. Ese amor, hermano, es constante y va creciendo. Y así el creyente, el Hijo de Dios, va creciendo también. Y va creciendo en rendición, va creciendo en fe, va creciendo en amor. Necesitamos
que nuestro amor, hermano, sea el mismo amor que tuvo el Señor hacia nosotros. Y bueno, ahí recién, hermano, vamos a ver y vamos a entender muchas cosas que antes no entendíamos. Realmente el amor de Cristo, el mismo amor de Cristo fue derramado en nosotros. Israel un día va a ver esto. Y tenemos en el Salmo 116 una porción muy preciosa de este pueblo. Salmo 116, vamos a leer desde el verso 12. Dice, bueno, en un momento de la historia, Israel no entendía nada del amor de Dios. Y dice, ¿cómo me presentaré a Jehová? Dice, millares de holocausto, millares de carneros, dice, le daré a mi hijo por causa de mi rebelión. Así el rebelde Israel dijo en una ocasión. Pero, qué diferente, hermano. Qué diferente. Israel se dará cuenta de la gran liberación que habrá obtenido por medio de su Redentor. Y dice en el verso 12, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Parece el hijo que maduró y se dio cuenta. Se dio cuenta de lo que su padre ha hecho a su favor. Parece que el hijo se dio cuenta, este hijo rebelde, parece que ahora sentó cabeza y dice, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Cómo puedo pagar? Dice. Dice el verso 13, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Nos hace acordar a los hijos de los hombres que habían empezado a invocar el nombre de Jehová, así en el principio. El principio realmente fue tan hermoso. El hombre estaba en comunión con Dios. Y dice, ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Realmente piensa en dar su vida entera. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy. Y así, hermano, por la redención hemos sido siervos de Dios. Cada uno de nosotros tenemos el privilegio de ser siervos de Dios, siervo de la justicia. Pasamos de ser siervos del pecado, esclavos, a ser siervos de Dios, pero siervos por amor, siervo perfecto, así como fue Jesús. Y dice, siervo soy, dice, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Note qué hermosas palabras del pueblo de Dios. Hermano, que podamos entender lo que le costó al Señor nuestra redención. Que podamos realmente ver cómo Israel va a ver. Nosotros nos adelantamos y queremos rendir nuestra vida al Señor. Queremos rendirnos de corazón, hermano, por lo que Él ha hecho. Allí nos presentamos en sus atrios. Entramos delante del trono de la gracia para alabarle, para bendecirle. Y así como dice en el capítulo 12 de Romanos, nos presentamos a Dios como un sacrificio vivo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Bueno, para poder vivir para Dios, primeramente hay que morir. Morimos realmente, tomamos nuestra antigua vida, realmente, y dejamos que el Espíritu Santo nos muestre dónde el Señor la colocó. Bueno, dice otra vez nuestro apóstol, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y realmente para Dios es hermoso. Y aún si tenemos que servirle hasta la muerte, bueno, hermano, es realmente lo que Él se merece. No se merece nada más que esto del Señor.
Pedro dijo, hemos dejado todo y te hemos seguido, dice, como una gran proeza. Pero hermano, es lo que se merece nuestro Dios, por tal hazaña, por lo que Él hizo, por la obra de redención. Dice, pagaré mis votos. Así se va a levantar Israel. Israel se va a levantar y va a ser el siervo de Dios. El siervo que antes era un siervo desobediente, ahora va a ser un siervo perfecto. Pero Dios, vemos cómo Dios va a tratar con este pueblo. Dice, yo soy tu redentor. Yo soy tu redentor. Hermosas palabras con profundo significado. No temas porque yo te redimí. Y dice más, dice, yo te puse nombre. Y le vuelve a decir, mío eres tú. Mío eres tú. Así Dios tiene celo por lo que es de Él. Tiene celo por nosotros. Tiene celo por nosotros. Aún cuando a veces parezca que estamos solos. Parece que nadie sabe, nadie nos defiende. Parece que nadie conoce nuestro problema. Nadie conoce nuestra necesidad. Dios dice, yo te redimí. Yo te redimí. Y aún te puse nombre. El derecho de poner nombre es de aquel progenitor. Y así Dios nos puso nombre. Dios nos puso nombre. Nuestro nombre más grande dice en 1 de Juan capítulo 3, en el verso 2, dice que el mundo no nos conoce, dice. Pero Dios nos ha hecho hijos de Dios. Es el gran amor que Dios nos ha manifestado en darnos ese nombre. Ese nombre. Muchos quieren llamarse apóstol, otros quieren llamarse pastor. Y bueno, parece que se hincha el hombre, el viejo hombre. Otros quieren decir reverendo. Pero hermano, cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ese es nuestro gran nombre que el Señor nos puso. Ese nombre jamás vamos a perder. Todo nombre que usemos aquí en la tierra va a ser acá para la tierra. Pero ese nombre jamás va a perder un redimido. Un redimido nunca va a perder este nombre. Y así también Israel va a ser tratado como hijo. En el milenio Israel va a ser tratado como un hijo realmente, en comunión con su Padre. Así va a volver a la comunión Israel. Bueno, damos gracias a Dios. Vamos a ver el verso 2. Ya salimos de este precioso verso 1. Y dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ni la llama arderá en ti. Bueno, así vemos que Dios muestra cómo va a ser el camino. Primeramente dice, yo te creé, yo te formé, yo te redimí, yo te puse nombre. Pero aquí Dios describe el camino de los redimidos. No es un camino fácil. Es un camino que tiene obstáculos que hay que cruzar. Muchas veces el creyente piensa que Dios le promete un camino con ausencia de problemas. Y esto es lo que muchas veces confunde al creyente. Porque cuando viene la lucha, viene la prueba, dice, ¿y Dios dónde está? Especialmente cuando somos niños. ¿Por qué Dios hace así? ¿Dónde está Dios? Y bueno, hermano, yo le tengo noticias. El camino del creyente es un camino donde hay fuego y donde hay inundación. Porque Dios no dice si pasas por las aguas. Dios dice cuando pases. Necesitamos de diversas pruebas. Dios manda fuego, Dios manda toda clase de problemas y de circunstancias para que nos conozcamos a nosotros mismos, para que conozcamos realmente su naturaleza misericordiosa
para que seamos purificados, para purificarnos, para limpiarnos, para realmente exhibirnos un día como una pieza primorosa delante de todo el universo. Pero primeramente hay que cruzar. No vamos a llegar al puerto, a nuestra patria celestial, sin haber pasado antes. Vamos a ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, lo que nos enseña nuestro apóstol. Capítulo 14, verso 19 hasta el verso 22. Hechos capítulo 14, verso 19 al verso 22. Acá vemos a el apóstol Pablo predicando a los Gálatas en Listra. Allí estaba Galacia. Y dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Acá vemos al apóstol Pablo, vemos predicando el evangelio de la gracia, y cómo el enemigo se levantó, y levantó a estos hombres que le apedrearon. Y de tal manera, hermano, ¿cómo habrá sido que quedó el apóstol que pensaron que estaba muerto? Estaba desmayado. Quizás su rostro todo desfigurado, lleno de sangre. Y allí nomás, dice el verso 20, pero rodeándole los hermanos, dice otra versión. Los hermanos le rodearon. Qué precioso, qué hermoso el amor fraternal. Rodeándole los discípulos, se levantó, dice, y dijo, bueno, me voy a quedar un tiempo quieto para recuperarme y bueno, que se vayan estos judíos que me quieren apedrear. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente, salió con Bernabé para Derbe. ¡Qué impresionante! Impresionante la vida de nuestro apóstol. ¡Qué ejemplo para nosotros! ¡Qué ejemplo, hermano, para nosotros! Y dice el verso 22, no solamente eso, sino dice, confirmando los ánimos de los discípulos. Vaya a ser que alguno se haya desanimado por ver esa escena. ¿Hasta dónde llega el amor del Señor cuando obra en una persona? Y dice, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aquí vemos una gran verdad. Por eso Pablo no se desanimó en su ministerio. Y esto es lo que provoca, hermano, el evangelio de la gracia. Provoca crecimiento, entonces hay entendimiento. Cuando usted entiende, hermano, que Dios es por usted, cuando nosotros podemos tomar la circunstancia de la mano de Dios, cuando nosotros entendemos que la lucha es necesaria, pero que también en la lucha el Señor está con nosotros. Y en este caso, qué hermoso fue, porque Dios se manifestó en ese momento de que Pablo parecía que estaba muerto. Pablo resucita ahí por la oración de los santos, porque allí se manifestó el amor de uno, el amor de Cristo. Muchos quieren ver al Señor hacer muchas cosas, pero Dios se manifiesta, hermano, cuando nosotros manifestamos ese amor que Él tuvo hacia nosotros, el amor divino, el amor de Dios. Vemos que los santos oraron. Y bueno, hubo otra vez una gran victoria. Y así es el camino, hermano. El camino está lleno de problemas y de pruebas. Viene la prueba y después viene la victoria. Tampoco es todo prueba, pero hay prueba. Eso no debemos, hermano, olvidarnos, porque si no, vamos a
a llegar a murmurar y vamos a desanimarnos. Si usted está en una prueba, espere que viene la victoria. Viene la victoria. Esa victoria es segura, hermano. Pero usted tiene que quedarse quieto y esperar. Confiar en el Señor y alabe al Señor. Dé gracia en todo. Sujete su cuerpo, sujete su vieja creación. Pero para eso debe estar fortalecido con la palabra. Busque del Señor. Y todo va a ser más fácil. Bueno, ninguna prueba es fácil realmente. A veces nosotros miramos a un hermano y decimos, pero esa prueba está pasando. Bueno, para ese hermano es difícil, hermano, porque quizás está recién comenzando. No debemos hablar así. Porque quizás en nuestro tiempo a nosotros nos costaba muchas cosas y parece que nos olvidamos. Y cada vez la prueba va subiendo realmente. El fuego parece que va aumentando cada vez más. En 1 de Pedro, capítulo 4, dice en el verso 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Somos participantes de su padecimiento. De esto hablaron mucho los apóstoles. Cuando sufrimos por causa del Señor, parece que nos llena el gozo. Hay un gozo indecible, porque la palabra dice, si sufrimos, también reinaremos. Esa es nuestra esperanza, hermano. Nosotros queremos poner nuestros ojos solamente en el sufrimiento. Y el enemigo quiere que nosotros miremos la circunstancia para que nos quejemos, murmuremos. Pero ¿cómo cambia todo cuando empezamos a ver más allá de la circunstancia? Cuando podemos levantar nuestros ojos y podemos ver. Y dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un más excelente y eterno peso de gloria. Esta es realmente una realidad que no debemos ignorar. No debemos olvidar en medio de la circunstancia. Dice en segunda de Pedro capítulo 5, en el verso 10. Segunda de Pedro capítulo 5 en el verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¡Qué hermoso! Dios nos llamó a su gloria eterna. Allí vamos a llegar cada uno de nosotros. Pero también dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Bueno, esta parte es la que nosotros no queremos aceptar. Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así realmente Él mismo, en la prueba, en el fuego o en el agua, la cual sea la prueba, Él está con nosotros. Así como el Señor estuvo con los 3 hebreos en el horno de fuego. Había echado 3 en el horno, pero había uno más. Así vio el rey. Dice, y su rostro era como los dioses. Porque el Señor, hermano, está con nosotros. Dios no promete, hermano, la ausencia de dificultades. Eso tenemos que saber. Pero Él promete estar con nosotros. Él promete sostenernos. Él promete darnos la salida junto con la prueba. Y eso, hermano, nosotros no debemos olvidar. No debemos olvidar para poder avanzar en nuestra vida espiritual. Para que Dios pueda hacer su obra perfecta. Él mismo dice, os perfeccione. Pero muchas veces el creyente está en la prueba y hace una mala decisión. Porque pide salir de la prueba. Pide salir antes de que el proceso termine. El apóstol Santiago dice, pero tenga, dice, una obra, la paciencia, una obra completa, una obra perfecta, plena.
Nosotros no tenemos que pedir salir de la prueba, sino terminar la prueba y realmente estar firme. Estar firme luego de pasar la prueba. Dice en el Salmo 66, verso 12. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Bueno, acá vemos, no es fácil. ¿Nunca le pisotearon? ¿Nunca fue pisoteado usted? Bueno, acá dice uno cabalgando en la cabeza. Y dice, pasamos por el fuego y por el agua. Y no sacaste. Note que ellos no salieron solo. Acá vemos el resultado de que Dios nos saca. Cuando Dios nos saca de la prueba. Dice, y no sacaste a la abundancia. Esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios va a permitir que Israel pase por el fuego una vez más. Sin embargo, hermano, Dios le va a sacar a una abundancia milenial a su pueblo. Y así también es con nosotros. Un día Dios va a sacarnos de este mundo. Y muchos saldrán enriquecidos por causa de las circunstancias y los momentos difíciles. Y otros saldrán realmente salvados como por fuego. Lo que hace el rechazo, hermano, de la prueba, de la lucha, cuando el creyente no entiende esta realidad, bueno, pierde mucha riqueza de gloria, hermano. Acuérdese que aquí estamos de paso. El deseo de Dios es que seamos enriquecidos y Dios tiene una sola forma de enriquecernos. Una sola forma de darnos crecimiento, de formarnos por medio de la lucha. Y agradecemos a Dios. Realmente toda su obra es hecha con fidelidad. Bueno, damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a terminar aquí nuestro programa. Y les invito a escuchar una alabanza, luego damos por finalizado nuestro programa. Que el Señor les bendiga ricamente. Te veas muy oprimido, acude pronto al Señor. Déjalo todo en sus manos y espera. A Dios, tenle confianza, carga tu Dios, confía en Él, porque hay algunos tan afanosos, tan temerosos, porque no han confiado lo suficiente en Dios. No es bueno entonces la menor duda, siempre según tu fe. Si encomiendas sinceramente tus inquietudes
al Señor. Háblale al Padre acerca de ello y espera tras de tus luchas